Bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Crítico en su serie Los números del poder. Hay decisiones políticas cuyos efectos duran un periodo presidencial. Otras afectan a una generación completa. Y existen algunas otras cuyas consecuencias permanecen durante décadas. La electricidad tiene una característica que la diferencia de casi cualquier otro servicio público. Solamente llegamos a notar su importancia precisamente cuando deja de estar disponible. Sin electricidad, un hospital deja de funcionar, una industria deja de producir, una ciudad deja de moverse y poco a poco también comienza a detenerse la economía. Paradójicamente, Venezuela posee uno de los complejos hidroeléctricos más importantes del planeta, un país que durante muchas décadas fue considerado una potencia energética regional y hasta mundial, un país con enormes recursos hídricos y un país que nunca debió acostumbrarse a vivir entre apagones. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? ¿Qué decisiones transformaron uno de los sistemas eléctricos más importantes de Hispanoamérica en un sistema ya incapaz de satisfacer las necesidades de millones de ciudadanos? ¿Acaso fue la falta de dinero, la falta de planificación, o es que fue consecuencia de factores externos? ¿O acaso es que estamos frente a uno de los mayores fracasos de infraestructura pública de nuestra historia reciente? De esto y mucho más hablaremos hoy en Análisis Crítico. Quédense con nosotros. Este no es un programa de opinión, tampoco es un espacio dedicado a la confrontación pública. El propósito de esta serie documental es mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más ambicioso. Reconstruir hechos, revisar documentos, organizar cronologías, analizar cifras y comprender cómo determinadas decisiones públicas terminan modificando la vida cotidiana de millones de personas. En este expediente no intentaremos decirle a usted qué debe pensar. Nuestro objetivo es otro: presentar los hechos conocidos, ponerlos sobre la mesa, diferenciar entre datos verificables y las interpretaciones que pueda tener cada quien, y dejar que cada ciudadano llegue a sus propias conclusiones. La pregunta entonces que va a guiar toda esta investigación es bastante sencilla.
¿Cómo puede un país invertir decenas de miles de millones de dólares en su sistema eléctrico y terminar suministrando menos electricidad por habitante que 20 años antes? Para responderla, debemos comenzar por el principio. Existe una tendencia muy común cuando hablamos de una crisis, cualquier tipo de crisis. Pensamos únicamente en el momento en que la crisis se hace visible, el día del apagón, el día del colapso, el día en que el problema llega hasta nuestras casas. Pero toda crisis tiene una historia anterior y esa historia comienza mucho antes de que aparezcan las primeras consecuencias. Por eso, antes de que hablemos de corrupción, inversiones o proyectos inconclusos, debemos responder a una pregunta fundamental. ¿Qué sistema eléctrico recibió Venezuela al inicio del nuevo siglo? Al comenzar el año 1999, Venezuela disponía de un sistema eléctrico que, con sus fortalezas y desafíos, era considerado uno de los más desarrollados de Hispanoamérica. La generación de electricidad descansaba principalmente sobre el potencial hidroeléctrico del río Caroní, complementado por centrales termoeléctricas distribuidas en distintas regiones del país. Ese modelo permitía aprovechar una de las mayores ventajas naturales de Venezuela, la abundancia de recursos hídricos. Durante ese año, la producción eléctrica nacional alcanzó aproximadamente 80.6 teravatios hora. Más importante aún, el sistema operaba sin racionamientos nacionales permanentes como parte de la vida cotidiana. Eso no quiere decir que fuera perfecto. Todo sistema eléctrico requiere mantenimiento constante, ampliaciones de capacidad y adaptación al crecimiento de la demanda. Pero el punto de partida es importante, porque ningún análisis serio puede explicar un deterioro sin comprender primero cuál era la situación inicial. Si un país parte de este nivel de generación, ¿qué esperaríamos encontrar 20 años después? Más capacidad, mayor cobertura, tecnología más moderna, un servicio más confiable. Y es aquí donde comienza realmente nuestra investigación. Toda infraestructura tiene una característica en común. No se deteriora de un día para otro. Una carretera, un hospital, un puerto, una refinería, una represa, todas necesitan planificación, mantenimiento, inversión y sobre todo instituciones capaces de administrarlas. Cuando un sistema comienza a cambiar, rara vez el ciudadano lo percibe de inmediato, porque las primeras transformaciones no ocurren en las calles, ocurren en oficinas, en ministerios, en decretos, en leyes, en estructuras administrativas. Y eso fue precisamente lo que comenzó a ocurrir durante los primeros años del nuevo siglo. En el año 2004 se produce una modificación importante en la ley del servicio eléctrico. Puede parecer un detalle técnico y probablemente para la mayoría de los ciudadanos pasó completamente desapercibido. Pero muchas veces los cambios más importantes no ocurren frente a las cámaras, ocurren en el marco jurídico que define cómo funcionará una institución durante los años siguientes. Hasta ese momento existían propuestas orientadas a modernizar y reorganizar el sector eléctrico, incluyendo esquemas de mayor descentralización
y también participación de distintos actores bajo regulación y supervisión estatal. Con la reforma de 2004, el Estado reforzó su papel como principal conductor del sistema y modificó el rumbo de esa evolución. Más allá de las distintas valoraciones que le podamos dar a esa decisión, lo importante aquí para nuestro expediente es registrar un hecho. El modelo institucional comenzó a cambiar. Aquí conviene detenerse un momento, porque esta pregunta no habla solamente del sistema eléctrico venezolano, habla de cualquier institución pública. ¿Qué ocurre cuando un sistema que antes distribuía responsabilidades entre múltiples actores comienza a concentrar progresivamente sus decisiones? Se vuelve más eficiente, más rápido, más transparente o se vuelve más vulnerable en caso de que algo llegue a fallar. 3 años después ocurre otro hecho decisivo. En 2007 comienza el proceso de creación de la Corporación Eléctrica Nacional, conocida como Corpoelec. Su objetivo declarado era integrar la generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio eléctrico bajo una estructura única. Desde la perspectiva de sus promotores, la centralización permitiría coordinar mejor las inversiones, unificar criterios técnicos y planificar el crecimiento del sistema de forma más eficiente. Sin embargo, también significaba un cambio profundo en la forma en que se administraba la electricidad en Venezuela. Durante décadas, el sistema había contado con empresas regionales que operaban en distintas áreas del país. Algunas eran estatales, otras tenían participación privada. Cada una acumulaba una experiencia técnica sobre las particularidades de cada una de sus regiones. Con el nuevo modelo, esas funciones comenzaron a integrarse progresivamente en una sola corporación nacional. Toda centralización ofrece ventajas potenciales, también implica riesgos. Cuando una decisión funciona, sus beneficios pueden extenderse rápidamente, pero cuando falla, las consecuencias también pueden extenderse a todo el sistema. No estamos diciendo que ese haya sido el resultado, todavía no. Simplemente estamos registrando un cambio institucional de enorme magnitud y ese cambio merece quedar incorporado a nuestro expediente. Diversos especialistas han señalado que junto con la reorganización institucional, el sistema comenzó a enfrentar otro desafío menos visible: la progresiva salida del personal técnico con décadas de experiencia, ingenieros, operadores, especialistas en transmisión, técnicos de mantenimiento. Un sistema eléctrico no depende únicamente de turbinas y cables, también depende del conocimiento acumulado por las personas que lo están operando. Y cuando ese conocimiento comienza a perderse, las consecuencias pueden tardar años en hacerse evidentes. Imagine por un momento un hospital. Ahora imagine que el edificio sigue ahí, los quirófanos también, los equipos médicos. Pero buena parte de los especialistas dejan de trabajar allí. Los médicos, paramédicos, enfermeros, personal técnico, operadores. Podríamos decir que el hospital
seguiría funcionando exactamente igual. Pues con los sistemas eléctricos ocurre algo muy parecido. Hasta ahora no hemos hablado de corrupción, no hemos hablado de miles de millones de dólares, no hemos hablado de apagones, y eso es importante, porque las grandes crisis rara vez comienzan con un escándalo. Comienzan con pequeñas decisiones que, vistas de forma aislada, pueden parecer administrativas, pero cuando se observan en conjunto, empiezan a, a desdibujarse en una nueva realidad. Hasta este momento todavía no se había declarado una emergencia eléctrica nacional. Sin embargo, los indicadores comenzaban a mostrar que algo no estaba funcionando como se esperaba. Y entonces llegó el 2010. Hay momentos en la historia de un país que marcan un antes y marcan un después. No porque ese día ocurra algo en particular, un problema muy evidente, sino porque ese día el problema no se puede seguir ocultando. Hasta ahora hemos visto cómo el sistema eléctrico venezolano comenzó a transformarse de manera institucional, cambios legales, reorganización administrativa, centralización progresiva, nuevos organismos, nuevos responsables. Todo ello ocurría mientras la demanda eléctrica seguía creciendo junto con la población y la actividad económica. Pero el año 2010, una palabra se introdujo y que cambiaría por completo el rumbo de esta historia: emergencia. En enero de 2010, el gobierno de Hugo Chávez decretó una emergencia eléctrica nacional. La explicación oficial señalaba que una combinación de factores, entre ellos una intensa sequía asociada al fenómeno climático del Niño, había reducido significativamente los niveles de agua de los embalses, especialmente en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como Guri. En un sistema donde la generación hidroeléctrica representaba una parte muy importante del suministro nacional, esa situación fue considerada como una amenaza para la estabilidad del servicio. Desde la perspectiva oficial, el país necesitaba actuar con rapidez para evitar un colapso mayor, y para ello se anunciaron un conjunto de medidas extraordinarias. Hasta aquí detengámonos un momento, porque esta es una pregunta muy importante. Si un gobierno declara una emergencia nacional, ¿qué espera normalmente la población? Que se suspendan algunos trámites burocráticos, que se movilicen recursos extraordinarios, que se aceleren proyectos considerados urgentes. Probablemente sí. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. La emergencia permitió acelerar la ejecución de numerosos proyectos eléctricos. Se anunciaron nuevas centrales termoeléctricas. Se aprobaron recursos extraordinarios. Se impulsaron contrataciones de emergencia y comenzaron a adjudicarse proyectos destinados, según las autoridades, a resolver en poco tiempo las limitaciones del sistema. En distintos discursos se mantenía y se transmitía un mensaje claro. La crisis sería enfrentada con inversiones sin precedentes. La prioridad era recuperar la capacidad de generación y garantizar el suministro eléctrico para todo el país.
Hasta este punto, nuestro expediente no registra un fracaso, registra una respuesta del Estado frente a una crisis incipiente que fue reconocida oficialmente. Y esa diferencia es muy importante porque el análisis serio comienza por comprender qué fue lo que se prometió antes de evaluar qué fue lo que se consiguió. 5.000 millones de dólares. Esa fue una de las cifras anunciadas para atender la emergencia eléctrica. 5.000 millones. Es una cantidad difícil de imaginar. En ocasiones, los números dejan de significar algo porque son demasiado grandes. Por eso conviene traducirlos. 5.000 millones de dólares representan una inversión que muchos países hispanoamericanos tardan años en poder ejecutar para todo su sistema de infraestructura. Y sin embargo, en Venezuela aquello era apenas el comienzo. Si una emergencia recibe semejante cantidad de recursos, ¿qué esperaríamos nosotros encontrar algunos años después? Más capacidad de generación, mayor confiabilidad del servicio, menos racionamientos, un sistema más robusto. A partir de la declaración de emergencia, el volumen de inversión destinado al sector eléctrico aumentó de manera muy significativa. Según estimaciones del ingeniero José Aguilar, más del 65% de los aproximadamente 105.000 millones de dólares que fueron destinados al sector eléctrico durante 2 décadas se concentraron precisamente después del 2010. Es decir, la mayor parte del esfuerzo financiero se realizó cuando el país ya reconocía oficialmente que existía una crisis. Ese dato por sí solo no explica un resultado final, pero sí nos permite entender dónde debemos concentrar toda nuestra atención. Observe cuidadosamente estas dos cifras. Durante la primera década del periodo analizado se destinaron aproximadamente 36.750 millones de dólares. Después de declarada la emergencia, la cifra prácticamente se duplicó, aproximadamente 68.250 millones. La pregunta ya no es cuánto dinero se destinó. La pregunta viene a ser otra. ¿Qué ocurrió con esa inversión? Responder esa pregunta requiere ir mucho más allá de las cifras globales. Necesitamos abrir el expediente, proyecto por proyecto, contrato por contrato, promesa por promesa. Solo entonces podremos comparar aquello que se anunció con esto que finalmente ocurrió. A partir de este momento, nuestro expediente deja de analizar presupuestos generales. Comenzaremos a examinar proyectos concretos, porque detrás de cada cifra existe una obra. Detrás de cada obra existe una promesa. Y detrás de cada promesa existe un resultado que puede ser evaluado. ¿Por qué fue necesaria una emergencia si ya se habían realizado importantes inversiones? ¿Qué se hizo con los recursos extraordinarios movilizados a partir de 2010? ¿Produjeron esos proyectos los resultados que se esperaba obtener? Hasta este momento hemos hablado de miles de millones de dólares,
Pero el dinero público nunca existe en abstracto. Siempre termina convertido en algo concreto. Una carretera, un hospital, una escuela, una central eléctrica, una línea de transmisión, una turbina. Por eso, a partir de ahora cambiaremos de método. Ya no vamos a analizar cifras generales, analizaremos proyectos, uno por uno. Cuando un investigador analiza un presupuesto nacional, tarde o temprano descubre una realidad muy sencilla. Los presupuestos no construyen obras. Las obras son las que consumen los presupuestos. Por eso, si queremos comprender qué ocurrió con el sistema eléctrico venezolano, debemos dejar de hablar ya de cifras globales y comenzar a abrir cada uno de los expedientes, porque detrás de cada proyecto existe una promesa y toda promesa puede compararse con un resultado. Comencemos con una de las obras más ambiciosas de la historia eléctrica venezolana, la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, más conocida como Tocoma, ubicada sobre el río Caroní, aguas abajo de Guri y Caroachi. Su propósito era claro: incrementar significativamente la capacidad de generación hidroeléctrica nacional, reducir riesgos operativos y fortalecer el suministro eléctrico durante las siguientes décadas. En otras palabras, no era un proyecto cualquiera, era una pieza estratégica del sistema eléctrico venezolano. 9.000 millones de dólares. Detengámonos un instante, no para juzgar, sino para comprender la magnitud. Con una inversión de esta dimensión, cualquier ciudadano podría esperar una pregunta muy sencilla: ¿está funcionando? Años después del inicio de su construcción, Tocoma acumuló importantes retrasos y no entró en operación comercial tal como estaba previsto. Diversos informes técnicos de la época y también informes periodísticos documentaron problemas de ejecución, modificaciones al proyecto, dificultades operativas y retrasos prolongados. Independientemente de las causas específicas de esos retrasos, el hecho verificable es que la obra no produjo, dentro de los plazos originalmente anunciados, la capacidad adicional que se esperaba incorporar al sistema eléctrico nacional. Si una de las principales obras hidroeléctricas del país no entra en funcionamiento cuando estaba previsto, ¿qué consecuencias puede tener eso para el resto del sistema? La segunda carpeta nos lleva al extremo occidental del país, el Parque Eólico de La Guajira. Su objetivo era diversificar la matriz energética venezolana mediante el aprovechamiento del viento. Una idea que, sobre el papel, respondía a una tendencia internacional: disminuir la dependencia de una única fuente de generación y aprovechar los recursos naturales disponibles. El proyecto contemplaba la instalación progresiva de decenas de aerogeneradores que eran capaces de suministrar energía a una región históricamente afectada por las limitaciones del servicio. Sin embargo, con el paso del tiempo, distintos reportes señalaron que el parque nunca alcanzó la capacidad originalmente prevista y que una parte importante de su potencial permaneció sin desarrollarse. Cuando un país anuncia un proyecto para diversificar su generación eléctrica y ese proyecto no alcanza el rendimiento esperado, ¿qué ocurre? La presión vuelve a concentrarse en las fuentes tradicionales, especialmente el sistema hidroeléctrico.
El siguiente expediente corresponde al sistema Uribante-Caparo, una infraestructura concebida para fortalecer la generación hidroeléctrica en el occidente del país. El monto referencial mencionado en diversas investigaciones nos da un aproximado de $1.000 millones. Al igual que en los casos anteriores, el propósito era aumentar la capacidad disponible y mejorar la confiabilidad del suministro. Sin embargo, con el paso de los años aparecieron cuestionamientos sobre el ritmo de ejecución, la utilización de los recursos y los resultados obtenidos. Nuestro expediente no pretende resolver esas controversias, simplemente estamos registrando un hecho. La diferencia entre los objetivos anunciados y los resultados observables se convirtió en un motivo de preocupación para especialistas y también para algunas organizaciones que estaban dedicadas al seguimiento de la gestión pública. Hasta este momento no hemos hablado de corrupción. Observe, no ha sido necesario, porque los expedientes comienzan a construir por sí mismos una pregunta. ¿Por qué tantos proyectos estratégicos muestran dificultades al mismo tiempo? Hasta ahora hemos hablado principalmente de hidroelectricidad, pero ningún sistema eléctrico moderno puede depender exclusivamente de una sola fuente de generación. Precisamente por esa razón, durante la emergencia eléctrica se impulsó una importante expansión de la generación termoeléctrica. El objetivo era claro: crear un respaldo que redujera la dependencia del complejo hidroeléctrico del Caroní. En teoría, esta era una decisión técnicamente razonable, porque un sistema con varias fuentes de generación suele ser más resiliente frente a sequías, fallas o mantenimientos programados. Sin embargo, diversos especialistas sostuvieron que una parte importante de la capacidad termoeléctrica instalada nunca llegó a operar de forma sostenida o quedó posteriormente fuera de servicio por problemas de mantenimiento, disponibilidad de combustible u otras limitaciones operativas. ¿Qué ocurre entonces cuando el sistema de respaldo tampoco está disponible? Toda la presión vuelve a recaer sobre una sola fuente de generación, y esa fuente era el Caroní. Hasta ahora hemos revisado proyectos de infraestructura, pero existe otro expediente que merece un análisis propio, no porque se trate de una central eléctrica, sino porque ayuda a comprender mejor cómo fueron ejecutadas muchas de esas contrataciones realizadas durante la emergencia. Ese expediente lleva por nombre Derwick Associates. Derwick Associates fue una empresa creada pocos meses antes de obtener una serie de contratos relacionados con la instalación de un conjunto de plantas termoeléctricas durante la emergencia declarada en 2010. Según investigaciones periodísticas y documentos judiciales que fueron desarrollados posteriormente en distintos países, la empresa recibió contratos para el suministro de equipos de generación eléctrica en un contexto de procedimientos acelerados propios de la emergencia. Desde entonces, la adjudicación de esos contratos ha sido objeto de amplio debate público, investigaciones periodísticas y también procesos judiciales en distintas jurisdicciones internacionales. Nuestro, nuestro propósito aquí no es sustituir el trabajo de los tribunales, tampoco es emitir un juicio de responsabilidad. Nuestro propósito es registrar por qué este caso ocupa un lugar relevante dentro del expediente del sistema eléctrico venezolano.
Uno de los elementos más discutidos por investigadores y organizaciones especializadas fue la diferencia entre los precios de adquisición de determinados equipos y los valores de referencia disponibles en el mercado internacional. Diversos reportajes sostuvieron que algunas turbinas fueron adquiridas por intermediarios y posteriormente revendidas al Estado venezolano con incrementos significativos de precio. Es importante precisar que esas afirmaciones provienen de investigaciones periodísticas y también de expedientes judiciales y que las responsabilidades individuales han sido objeto de procesos en distintas jurisdicciones. Un caso similar investigamos en nuestro último programa de análisis crítico en el que tocamos el tema referente a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Lo relevante para este expediente no es resolver esas controversias. Lo relevante es comprender que la declaración de emergencia permitió realizar contrataciones extraordinarias en un contexto de menor competencia y mayor rapidez administrativa, circunstancias que posteriormente fueron objeto de cuestionamientos públicos. Detengámonos un momento. Imaginemos cualquier país, no importa cuál. Si una emergencia obliga al Estado a contratar con rapidez, ¿cómo puede garantizarse al mismo tiempo que los recursos públicos se administren con transparencia? Esa no es una pregunta exclusiva para Venezuela. Es una pregunta que todo país organizado debe hacerse cuando está enfrentando situaciones excepcionales. El caso Derwick se convirtió precisamente en uno de los ejemplos más conocidos de ese debate. No porque explique por sí solo la crisis eléctrica venezolana. Eso sería un gravísimo error afirmarlo. Sino porque nos ilustra cómo los mecanismos extraordinarios utilizados durante una emergencia pueden terminar generando interrogantes sobre la contratación pública, cuando posteriormente aparecen diferencias entre los objetivos anunciados, los costos asumidos y los resultados obtenidos. Hasta este momento de nuestro expediente hemos identificado cambios institucionales, proyectos retrasados, capacidad instalada fuera de servicio, problemas de mantenimiento y mecanismos extraordinarios de contratación durante la emergencia. Cada uno de estos elementos, cuando son considerados de una manera aislada, explica solo una parte del problema. Pero cuando son observados en conjunto, comienzan a dibujar un panorama mucho más complejo. Cada carpeta cuenta una historia diferente, pero ninguna de ellas, por sí sola, explica lo ocurrido. La respuesta aparece únicamente cuando todas se observan juntas, en especial cuando resalta la forma en que se contrataron algunas de las soluciones propuestas para enfrentar la crisis. Este espacio cuenta con el respaldo de Ricardo Montenegro, personal trainer, entrenador personal, virtual o presencial. Síguelo, contáctalo y organiza tu plan personalizado directamente con él por sus cuentas profesionales YouTube, TikTok, Facebook e Instagram, @RicardoCoachPT. Tema Inmobiliario SAS. Decisiones inmobiliarias con criterio. No se trata solo de comprar o vender un inmueble, se trata de tomar decisiones correctas, con respaldo profesional.
Gloria Amparo Martínez de Montenegro y su equipo te acompañan con experiencia, seriedad y resultados. Tu espacio con compromiso profesional. Contáctanos. Para Tema Inmobiliario SAS, tu espacio es nuestro compromiso. Tiranicidio, San Agustín versus Santo Tomás. ¿Es legítimo rebelarse contra un tirano? San Agustín defendía la resignación, Santo Tomás el derecho a derrocarlo. Dos visiones enfrentadas que han marcado el pensamiento occidental. En esta obra, Marcos Brito y Joana Montenegro profundizan en este conflicto con rigor, claridad y fuentes bien documentadas. Un libro imprescindible para quienes defienden la libertad. Disponible en Amazon en sus 3 versiones: Kindle, tapa blanda y tapa dura. No vivimos una crisis de información, vivimos una crisis de formación. Nunca hubo tantas noticias y nunca tan pocos ciudadanos preparados. Repúblicos no es un canal, es una academia ciudadana. Aquí no se repiten consignas, aquí se estudia el poder, la historia, la geopolítica, la filosofía y la realidad política sin demagogia. Formamos criterio, no obediencia. Ser parte de Repúblicos es acceder a audiolibros exclusivos solo para miembros, talleres y seminarios de alto nivel, libros especializados, descuentos del 50% en formación paga y encuentros privados selectos con analistas de primer nivel. Todo pensado para una sola cosa: que no te manipulen. Esto no es para todos. Es para quienes entienden que el conocimiento es una responsabilidad. Mientras otros consumen contenido, aquí se forman ciudadanos. Hazte miembro hoy en Patreon, www.patreon.com/repúblicos. Por YouTube, como miembro en Repúblicos TV. O como colaborador directo, donando en www.republicosvenezuela.org. Suscríbete. Repúblicos se construye contigo. Hasta este momento hemos revisado solamente algunos de los principales proyectos y todos ellos comparten una característica. Fueron concebidos para fortalecer al sistema eléctrico, no para debilitarlo. Sin embargo, cuando observamos el conjunto del expediente, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que un país que desarrolló simultáneamente tantos proyectos de infraestructura eléctrica terminara enfrentando una de las peores crisis de suministro de su historia reciente? Hasta ahora, amigos, hemos reconstruido decisiones, hemos revisado los proyectos, hemos observado las inversiones, pero todavía no hemos respondido a la pregunta más importante. ¿Qué ocurrió con el sistema eléctrico venezolano después de todas esas inversiones? Para responderla debemos dejar de mirar las promesas y comenzar a observar los resultados. Hasta este punto hemos recorrido una cronología. Ahora debemos detenernos, respirar y observar, porque existe una diferencia enorme entre conocer una historia y medir sus resultados. Hoy no vamos a medir intenciones, vamos a medir resultados. Existe una pregunta que cualquier auditor formula antes de comenzar un trabajo. No pregunta cuánto dinero se gastó. No pregunta quién firmó los contratos. No pregunta quién ocupaba un ministerio. Formula una pregunta mucho más sencilla. ¿Cuál fue el resultado?
porque al final toda política pública termina enfrentándose a una sola prueba: los resultados. Imaginemos por un momento que desconocemos completamente la historia política de Venezuela. No sabemos quién gobernó. No conocemos los discursos. No hemos escuchado ninguna explicación oficial ni ninguna crítica. Solamente recibimos una hoja con 4 indicadores y debemos emitir un diagnóstico basados en esa hoja, lo que contiene. Veámosla. Hace 20 años, Venezuela producía aproximadamente 80,6 teravatios hora de electricidad al año. 2 décadas después, las estimaciones disponibles sitúan la producción entre 61 y 83 teravatios hora, dependiendo de la fuente consultada. Cabe destacar que no existen datos oficiales. Lo importante aquí no es discutir una diferencia de algunos teravatios hora. Lo importante es otra cosa, que va más allá de eso. Después de 2 décadas de inversiones extraordinarias, la producción nacional no muestra un crecimiento proporcional al esfuerzo financiero realizado. Si un país invierte durante 20 años en ampliar su infraestructura eléctrica, ¿qué esperaríamos encontrar al final? Más generación, no la misma. Mientras tanto, la población venezolana siguió creciendo. Pasó de aproximadamente 24 millones de habitantes al inicio del periodo a cerca de 32 millones antes de finalizar la segunda década. Es decir, más personas, más viviendas, más hospitales, más escuelas, más industrias, más comercios y por lo tanto mayor demanda potencial de electricidad. ¿Qué ocurre entonces cuando aumenta el número de personas que necesitan electricidad, pero la capacidad del sistema no crece al mismo ritmo? Este indicador merece toda nuestra atención, porque probablemente sea el dato más importante de todo este expediente. La electricidad per cápita representa, en términos sencillos, la cantidad de energía disponible para cada ciudadano. Y aquí encontramos uno de los cambios más significativos. En aproximadamente 20 años, la disponibilidad anual de energía eléctrica por habitante pasó de unos 3.375 kilovatios hora a alrededor de 1.900, una reducción cercana al 45%. Dicho de otra manera, aunque la infraestructura física del país no desapareció, cada venezolano terminó disponiendo en promedio de mucho menos electricidad que 2 décadas antes. No se trata solamente de un número. Este indicador tiene consecuencias concretas. Significa menos capacidad para producir, menos margen para crecer, mayor vulnerabilidad ante fallas y una presión creciente sobre un sistema que debía atender a más personas con una disponibilidad relativamente menor. Ahora sí, regresemos a esta cifra que nos acompañó desde el comienzo de este documental. Aproximadamente 105.000 millones de dólares destinados al sector eléctrico durante 2 décadas, según estimaciones de especialistas. Una cifra de una magnitud extraordinaria. Para comprenderla mejor,
Distintos analistas han señalado que equivale aproximadamente al Producto Interno Bruto anual que tenían algunos países de la región en determinados años. Equivale, también valga decirlo, a unas 10 veces el presupuesto de todo un año de cualquier gobierno de la era prechavista. Más allá de la comparación exacta y de la precisión numérica, el mensaje es bastante claro. Estamos hablando de recursos suficientes para transformar profundamente un sistema eléctrico de haberse ejecutado de forma eficiente y sostenido. Hasta ahora hemos observado 4 datos. Producción, población, electricidad disponible e inversión. Y ahora yo quiero invitarle a que realice un ejercicio bastante sencillo. Imagine que estos 4 indicadores pertenecieran a cualquier otro país del mundo, sin saber su nombre, sin conocer su historia. ¿A qué conclusión llegaría usted? ¿Diría hoy que el sistema mejoró, se mantuvo estable o presenta señales de deterioro? No necesita responder ahora. Basta con observar las cifras. En ocasiones, la realidad no necesita de adjetivos, no necesita de palabras pintorescas, no necesita alzar la voz, no necesita exageraciones ni escándalos, ni tampoco histrionismos, porque hay cifras que poseen una fuerza suficiente para hablar por sí mismas, y este expediente acaba de presentar una de ellas. Todo queda conectado. Hasta este momento hemos reconstruido los hechos, hemos recorrido la cronología, hemos revisado los proyectos, hemos medido los resultados, pero aún falta una pregunta. ¿Cómo explican los especialistas, organizaciones e instituciones este deterioro? ¿Qué factores aparecen de manera recurrente en los diagnósticos técnicos? Hasta este momento solo hemos visto los hechos. Ahora debemos intentar comprenderlos, no desde una sola explicación, sino comparando distintos diagnósticos. Porque las grandes crisis rara vez tienen una única causa. Cuando un puente colapsa, los ingenieros no suelen encontrar una única explicación. Analizan los materiales, el diseño, el mantenimiento, las cargas, el clima, los errores humanos, la calidad de la construcción. Y solamente después de estudiar todas esas variables elaboran un diagnóstico. Con un sistema eléctrico ocurre exactamente lo mismo. Por eso, antes de señalar una causa, debemos revisar qué elementos aparecen una y otra vez en los distintos estudios, informes técnicos y análisis especializados. El primer elemento que aparece con frecuencia es la elevada dependencia del sistema eléctrico venezolano respecto del complejo hidroeléctrico del río Caroní.
Durante décadas esa fue una enorme fortaleza. El país disponía de una de las fuentes de generación hidroeléctrica más importantes del continente, pero toda fortaleza puede convertirse también en una vulnerabilidad cuando no existe suficiente diversificación. Si una parte muy importante de la electricidad proviene de una misma región, cualquier problema que afecte a esa región tendrá repercusiones nacionales. Eso no significa que el Caroní sea el problema. Significa que el equilibrio del sistema depende de que existan respaldos suficientes. ¿Puede entonces un país depender casi exclusivamente de una sola fuente de generación durante décadas? ¿O la seguridad energética exige diversificar los riesgos? Existe una característica que comparten todas las infraestructuras del mundo. No basta con construirlas, hay que mantenerlas. Una central hidroeléctrica, una planta termoeléctrica, una línea de transmisión, un transformador. Todo requiere inspecciones periódicas, repuestos, personal especializado, modernización tecnológica. Cuando esas tareas se retrasan durante años, el deterioro continúa acumulándose. Diversos especialistas han señalado que una parte importante de la capacidad instalada del sistema eléctrico venezolano dejó de estar disponible precisamente por problemas de mantenimiento y rehabilitación. Ni mencionemos la falta de personal calificado. Tomemos un ejemplo concreto. Los diagnósticos técnicos más recientes indican que en el complejo hidroeléctrico del Bajo Caroní, aproximadamente 5.930 megavatios de capacidad instalada no se encuentran operativos. Es importante detenernos en este punto, porque existe una diferencia fundamental. No estamos hablando de una represa destruida, no estamos hablando de un río que dejó de existir. La infraestructura continúa allí. El recurso hídrico continúa allí. Lo que no está plenamente disponible es una parte de la capacidad instalada. Y esa diferencia cambia completamente el tipo de problema que estamos analizando. ¿Qué significa realmente perder casi 6.000 megavatios de capacidad instalada? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántas industrias? ¿Cuántos hospitales podrían abastecerse con esa energía? No responderemos hoy esa pregunta, pero vale la pena que nos la hagamos. La electricidad presenta una característica muy particular. Generarla no es suficiente, también debe transportarse. Una represa puede producir enormes cantidades de energía, pero si las líneas de transmisión llegan a presentar algún tipo de limitación, una parte de esa energía nunca llegará a los centros de consumo. Por eso los especialistas distinguen claramente entre dos problemas diferentes: la capacidad de generación y la capacidad de transmisión. Ambas forman parte del mismo sistema y ambas requieren inversiones permanentes. Otro aspecto señalado con frecuencia es la disminución progresiva del personal técnico especializado. La operación de un sistema eléctrico nacional exige conocimientos altamente específicos. No basta con construir una central, hay que operarla, hay que mantenerla, hay que modernizarla. Hay que coordinarla con cientos de instalaciones distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. Cuando una organización pierde una parte significativa de su experiencia acumulada durante décadas, la curva de aprendizaje debe comenzar nuevamente desde cero. Y eso puede terminar afectando la capacidad institucional durante muchos años.
Llegamos así al último elemento y probablemente uno de los más sensibles. Diversas organizaciones dedicadas al seguimiento de la gestión pública, entre ellas Transparencia Venezuela, han señalado durante años la existencia de problemas relacionados con precisamente la transparencia en los procesos de contratación, la rendición de cuentas y el seguimiento de grandes proyectos de infraestructura. Nuestro expediente no tiene como propósito determinar responsabilidades penales. Eso le corresponde a los tribunales, pero sí podemos registrar un hecho. Cuando los mecanismos de control y auditoría pierden eficacia, aumenta el riesgo de sobrecostos, retrasos, ineficiencias y también el desvío de recursos. Ese es un principio ampliamente reconocido en la administración pública, independientemente del país o el gobierno de turno. Llegados a este punto, conviene que nos detengamos, porque en alrededor de una hora hemos hablado de leyes, instituciones, proyectos, miles de millones de dólares, represas, líneas de transmisión, ingenieros, contratos, pero quizás el verdadero problema no sea ninguno de esos elementos por separado. Quizás el verdadero problema aparece cuando todos comienzan a fallar al mismo tiempo. Un sistema eléctrico no colapsa únicamente porque una turbina deja de funcionar. Colapsa cuando múltiples debilidades terminan acumulándose durante años. Y eso pareciera ser precisamente lo que muestran los distintos diagnósticos que hemos incorporado hasta ahora en nuestro expediente. Comprender una crisis no significa justificarla, tampoco significa simplificarla, significa reconstruirla con la mayor honestidad posible. Durante este expediente hemos recorrido más de 20 años de historia. Hemos revisado leyes, instituciones, cronologías, emergencias, proyectos, inversiones, indicadores y sobre todo resultados. Podríamos terminar aquí, pero entonces este documental sería solamente una recopilación de datos y nuestro propósito siempre fue otro: comprender. Existe una idea que suele repetirse con mucha frecuencia, que la electricidad es simplemente un servicio público, una factura, un recibo, un interruptor. Pero eso no es cierto. La electricidad es mucho más que eso. Es el sistema nervioso de un país. Cuando falla la electricidad, no solamente se apaga una bombilla, también se detienen industrias, hospitales, escuelas, comunicaciones, sistemas de agua potable, comercio, la banca, semáforos, telecomunicaciones, internet, cadena de frío para alimentos y medicinas, servicios de emergencia. En una sociedad moderna, la electricidad sostiene casi todos los demás sistemas. Por eso, cuando el sistema eléctrico entra en crisis,
las consecuencias trascienden al sector energético. Terminan convirtiéndose en un problema económico, social, institucional y finalmente humano. A lo largo de este expediente hemos mencionado muchas veces esta cifra, pero quizá la pregunta más importante nunca fue cuánto dinero se invirtió. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué debería haber recibido la sociedad venezolana a cambio de ese esfuerzo financiero? No existe una respuesta única, pero sí existen algunos principios generales. Debió haber recibido un sistema más confiable, mayor capacidad de generación, una infraestructura mejor mantenida, diversificación energética, transparencia, rendición de cuentas, respuesta ante emergencias, capacidad para responder al crecimiento poblacional. Cuando cada una de estas expectativas no se cumplen, el debate ya deja de ser exclusivamente técnico. Se convierte en un asunto de interés público, porque los recursos destinados a una obra pertenecen en última instancia a los ciudadanos. Yo quiero hacerle una invitación a usted, no una afirmación, una invitación. Imagine que dentro de 20 años otro investigador decide estudiar nuestra época. ¿Qué documentos encontrará? ¿Qué cifras revisará? ¿Qué conclusiones podrá extraer? Y sobre todo, ¿qué preguntas se hará? Rara vez la historia cambia por una sola decisión. Normalmente cambia cuando una sociedad deja de formular preguntas, cuando deja de comparar, cuando deja de exigir explicaciones, cuando deja de conservar memoria. Es por eso que existen los archivos, las bibliotecas, los expedientes. Porque una sociedad que conserva memoria tiene mejores herramientas para comprender así su presente y poder decidir su propio futuro. Los números no sienten, los números no votan, no militan, no odian, no saben lo que es el amor, no pertenecen a ningún partido político, no tienen simpatías, no tienen resentimientos. Los números simplemente describen una realidad. Nuestra responsabilidad consiste en tomarlos e interpretarlos con la mayor honestidad posible y al mismo tiempo contrastarlo con los hechos, porque las opiniones pueden dividir a una sociedad, pero los hechos bien documentados permiten que cada ciudadano forme su propio criterio. Ese es el propósito de este expediente. No decirle al espectador qué debe pensar, sino ofrecerle las herramientas para pensar por sí mismo. Toda nación enfrenta momentos difíciles. Algunas crisis son inevitables, otras pudieron haberse evitado. Distinguir unas de otras exige memoria, paciencia y voluntad de comprender.
Este expediente no pretende cerrar un debate, pretende abrirlo, porque una sociedad organizada y madura no teme a las preguntas, más bien las necesita. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de análisis crítico en su serie Los números del poder. Si este segundo expediente le resultó útil, compártalo. No porque confirme una opinión, sino porque toda sociedad necesita ciudadanos que aprendan a distinguir entre consignas y evidencia. Nos encontraremos en el próximo expediente, porque todavía quedan muchos números por analizar y muchas historias por comprender. Hasta entonces.